Bienvenidos a Tu Hogar, Tu Escuela con la doctora Norca Zapata. En momentos de dificultad, conflictos, violencia, incertidumbre, hasta el más valiente experimenta los deseos de huir, de esconderse, de negar o disfrazar lo que está sintiendo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que siente? Sí, eso mismo que están pensando, miedo al fracaso, miedo a la ruina económica, miedo a la enfermedad, a la muerte y miedo a vivir. Dios te dice, todos vivirán sin temor y cada cual podrá descansar a la sombra de su vid y de su higuera. Yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. En el día de hoy hablaré del miedo, emoción que experimentan hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos. ¿Y tú, cómo eres? ¿Vives lleno de miedo o disfrutas de la vida en paz? El miedo es una emoción que nos alerta sobre los peligros y riesgos para tomar precauciones. Si la amenaza o el peligro es real, el miedo es objetivo. Si esta emoción se genera a partir de un evento traumático del pasado y la persona no quiere volver a experimentarlo, es el miedo subjetivo, que paraliza a estas personas e impide que logren sus objetivos y metas personales. El miedo varía en intensidad de acuerdo a cómo se percibe la amenaza o el agente agresor. Si lo percibe como inferior, la persona se enfrenta a la situación y se defiende. Si por el contrario percibe la amenaza o el agente agresor como superior a él y a sus fuerzas, se paraliza física y psíquicamente. Es incapaz de encontrar una solución. Y si esta amenaza y este agente agresor es percibida como muy superior a la persona, a sus recursos físicos y psíquicos, la reacción es huir, ocultarse y escapar. ¿Dónde nacen los miedos? Los miedos nacen desde el vientre materno. El producto de la concepción percibe las emociones maternas. Si el embarazo no es deseado, si la madre experimenta rabia, tristeza, miedo, hambre, condiciones de inestabilidad. También comienza en la infancia, cuando hay conflictos entre los padres. Hay maltrato físico, verbal y psicológico, cambios permanentes en el hogar, en la ciudad de residencia, en el colegio, o los niños experimentan la violencia social. También estos miedos se aprenden desde la infancia. Si los padres sienten miedo ante la presencia de algún animal, ante los cambios climáticos, ante figuras de autoridad, ante la enfermedad, y si permanentemente estos padres tienen un lenguaje verbal y sus pensamientos son catastróficos sobre el dinero, la situación política y la situación de seguridad. Los niños reciben entonces toda esta información y la asumen como verdadera. Padres autoritarios, controladores, obsesivos con la disciplina y el orden. Padres sobreprotectores, hipercríticos, burlones e irónicos. Generalmente la mayor parte de todos estos miedos surgen en la infancia, por lo que siempre digo, hay que estar muy pendiente de los primeros 5 años de vida de cada persona. En el adulto, posterior a experiencias traumáticas dolorosas, a violencia sexual y robo, accidentes de tránsito, presenciar asesinatos, traición, todo tipo de experiencias traumáticas va a generar miedo en el adulto. ¿Cómo piensa la persona con miedo? La persona tiene pensamientos de minusvalía, se ve inferior e incapaz ante el agresor o la situación amenazante. Pensamiento concreto o irracional, es incapaz de analizar la situación y las posibles soluciones. Pensamiento catastrófico, todo lo ve negativo y exagera la situación amenazante o el agresor. Pensamiento de evitación. La persona no quiere exponerse a la situación amenazante.
pensamientos de generalización. Piensa que las circunstancias siempre van a ser iguales y los recursos con los que cuenta son los mismos que tenía en el pasado. ¿Qué ocurre en el cuerpo? En el cuerpo suceden diferentes cosas. Hay aumento de la sudoración, aumento del latido cardíaco, aumento de la diuresis, que significa que la persona orina más de lo normal, dolor abdominal, dificultad para respirar, aumento de la contracción de los músculos, respiración corta y rápida, dificultad para la articulación de las palabras y observamos personas tartamudas, entonces temblor en las manos y piernas. Si la persona permanentemente siente miedo, van a suceder otros cambios en el cuerpo, como la obesidad, la despigmentación de la piel, la calvicie, gastritis, colon irritable e hipertensión, entre muchos y otros cambios que suceden. Mis recomendaciones entonces para el día de hoy: ¿cómo podemos abordar este miedo? Darle la cara al miedo, enfrentarlo, sobre todo los que surgieron en la infancia, analizarlos con la razón y cuestionarlos, arriesgarse sobre todo en el miedo subjetivo, autoinstrucciones, es decir, hablarse uno mismo, decirte qué es lo peor que puede pasar si realizo tal o cual actividad. Te puedes decir, respira, todo va a pasar. Otra de las cosas que puedes hacer es reír. La risa es una emoción opuesta al miedo y la risa produce relajación. Tienes que vivir siempre en el ahora, en el instante presente. Lo más importante, apoyarse en Dios, descansar en Dios y confiar en su ayuda y protección. También te debes enfocar en otra cosa: cantar, bailar, concentrarte completamente en una actividad para erradicar los pensamientos que producen el miedo. Y si nada de esto funciona, hay que buscar ayuda profesional con un psicólogo o con un psiquiatra.